Buenas tardes a todos, muchas gracias por las palabras. Y en la próxima hora, que es lo que hemos prometido que iba a durar, una hora, lo que vamos a hacer es hablar sobre la bahía de Portmán, sobre la situación actual y sobre el futuro también, ¿no? Entonces, para ello, en la mesa me acompañan, bueno, yo creo que los conocéis a casi todos, pero los voy a presentar brevemente. A Mari García Pérez, que es secretaria de la Asociación de Vecinos y además representante de la última comisión que ha estado con el tema. A Pedro Martos Miralles, que también ha formado parte de esa comisión y es el presidente de la Fundación Sierra Minera. A Carmen Pérez Sirvent, que es catedrática emérita o jubilada de la UMU y que ha formado parte del grupo de investigación sobre suelos contaminados y además es portmanera de PRO. A Pedro Baños, que es el presidente de la Coordinadora para la Conservación de la Sierra en la Bahía de Portmán y además portmanero también de PRO. A Manolo Rayo, que está nervioso, pero normal, porque es el representante de la Juventud de Portmán y además también está muy comprometido con todas las asociaciones que hay en el pueblo, o lo intenta. Y a Pedro Antonio Ríos, que fue el director general de Sostenibilidad de Costa y de Mar del 2010 al 2011. Y además creo que es socio de honor de la Asociación de Vecinos de Portmán, o sea que también es un portmanero. Bueno, pues con ellos vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La idea lo ha organizado los colectivos de Portmán de manera que los primeros 20-25 minutos lo vamos a dedicar a hablar entre nosotros y a algunas preguntas que yo le voy a hacer a ellos, pero luego queremos que protagonistas de todo el resto, es decir, que estaríamos hablando de unos 35 o 40 minutos, sean las preguntas que vosotros queréis hacerle a cualquiera de la mesa. Entonces, para eso, mientras estamos nosotros hablando esos primeros 20 minutos, va a haber unas tarjetas. De hecho, ya me han llegado algunas con algunas preguntas. Yo os pido que seáis breves a la hora de preguntar. Si ponéis el nombre, yo lo leeré. Si no lo ponéis, no, evidentemente. Y si decís a quién se la dirigís, pues se la preguntaré a él o a ella. Y si no, pues yo mismo decidiré aquí preguntársela con su permiso. ¿De acuerdo? Y así vamos a proceder. Entonces, antes de empezar con las preguntas, sí me gustaría aclarar una cosa. Como cronista oficial de la Unión, hay un tema que me preocupa mucho y es que incluso en el propio museo, o muchas veces cuando escucho hablar a mucha gente, pues hay mucha discrepancia sobre cuándo empezaron los vertidos, que unos dicen que sí en el 54, escucharon en el 59, otros escucharon en el 57. Es decir, bueno, simplemente apuntaros. En 2 o 3 minutos voy a tratar de hacer un resumen general de cómo fue la cosa y cómo empezó. Es decir, no sé, quizás algunos de vosotros ya sabéis lo que voy a contar, pero para los que no lo sepáis, pues aprenderéis algo como yo he aprendido investigándolo. En primer lugar, todo esto empieza por los años 30 porque hay un investigador que se llama Roberto Millán, que es el que Peñarroya le encarga que estudie la posibilidad de hacer la minería a cielo abierto cuando aquí sabéis que se hacía antes por galerías subterráneas. Entonces él está investigando en los años 30 con la idea de ponerlo en marcha en los años 30, pero con la guerra civil todo se retrasa. Se retrasa hasta que se hace una prueba en el Concilio Regente en los años 40 y entonces se decide, en el año 52, Peñarroya es cuando solicita permiso para hacer el lavadero Roberto en 3 secciones, ¿de acuerdo? Es decir, hay una primera sección que se hace donde está actualmente para verter los vertidos en la bahía y luego hay una segunda y tercera sección que se quiere hacer cuando esté terminado el tren que se quería hacer y cuando esté preparada la mina Emilia y sus 2 demasías, que ellos calculaban que eso iba a ser por el año 57. Entonces, la idea era que poner en marcha una primera sección en el año 53. Entonces, en el año 52, ellos solicitan permiso para hacer esa primera sección. Y en octubre del 52 ya solicitan permiso para verter los estériles en el mar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el año 53, en julio, en el BOE se publica, se anuncia que se van a verter los estériles en el mar. Y se hace una exposición de 30 días, pero no contesta nadie más, es decir, nadie dice más. Por lo cual la empresa se toma eso como un sí. Y cuando empieza a funcionar, Roberto, que empieza a funcionar, la primera prueba se hace el 15 de agosto del 53, ya empiezan a verter en la bahía.
Entonces están vertiendo en la bahía desde el año 53, no del año 57, del año 59, no, del año 53. Entonces, desde septiembre del 53 que llega el permiso es cuando ellos empiezan a verter. En el año 55 pues empiezan a construir la sección 2 y la sección 3. Y entonces ellos deciden que van a cerrar la sección 1. Pero Zapata Portmán, que había alquilado un montón de terrenos, decide no cerrarla y se la alquila a Peñarroya. Entonces Zapata Portmán la que sigue poniendo en marcha el lavadero Roberto I y sigue tirando las aguas al mar. Y mientras Peñarroya está construyendo el tren, está construyendo la sección 2 y la sección 3. Como sabéis todos, en el año 57, en enero del 57, todavía no tienen el permiso para vertir fuera de la bahía. Y lo piden. Y entonces piden un permiso para vertir, pero no en Punta Galera, sino en Punta Aurón, que está pasado entre el Lastre y Ceniza, ¿de acuerdo? Pero el permiso ese no llega el permiso, y entonces es en el año 58 cuando se ve que ellos tenían contacto en la administración y al final les dicen que les van a autorizar, pero sí el vertido es en Punta Galera. Alguien decide en la administración que tiene que ser allí. Y entonces definitivamente le dan el permiso en el año 69, en febrero, para vertir en Punta Galera, pero le dan un permiso para hacerlo a 400 metros de Punta Galera y además la tubería vertical tenía que estar sumergida en el mar. No lo hacen así y ni la tubería estaba a 400 metros ni estaba sumergida en el mar. Ellos aducen problemas de la orografía. Total, que el vertido en Punta Galera se inaugura el 21 de diciembre de 1960. Viene el jefe provincial de Minas y es cuando se inaugura con una tubería. Y empieza a funcionar. Y al principio es verdad que hubo protestas, es verdad que hubo en el año 65 sobre todo, pero no sé si sabéis que en el año 65 hubo un informe del ayuntamiento que decía que el vertido no era molesto, ni era nocivo, ni era insalubre, ¿vale? Sí que exigen el dragado, pero autorizan el vertido. ¿Cuándo se produce el cambio de postura? El cambio de postura cuando se anuncia que Peñarroya va a hacer una ampliación en la Bahía Roberto. Cuando se anuncia en el año 66 es cuando el ayuntamiento cambia de postura, es cuando de alguna manera pues ellos protestan, cuando se presentan, cuando ponen el recurso en el Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y es en el año 69, como ya sabéis todos, cuando se autoriza el vertido definitivamente y la ampliación del lavadero Roberto, y en esa autorización se elimina el dragado, que sí que se exigía en el permiso de 59. Y es en el año 69 cuando se autoriza en la segunda tubería, ¿de acuerdo? Es cuando empieza a funcionar. Y así estamos hasta que llega el año 90 que se cierra. Es decir, que los vertidos, todo esto os lo cuento para que sepáis que los vertidos empiezan en el año 53, que primero se hacen en la bahía y luego se trasladan al exterior, a Punta Galera, en el año 60. ¿Vale? Luego, Siso Pedro os contará ya algunas cosas más sobre cómo ha evolucionado los diferentes proyectos desde que se cierra el vertido en el año 90. Pero yo quería que supierais un poco y poner de acuerdo, porque el otro día incluso en TikTok vi a un chaval con muy buena voluntad, pero que decía que los vertidos eran en el 54. No, los vertidos empiezan en el 53. ¿Vale? Bien, dicho eso, voy a empezar ya a preguntaros. Y la primera es a Mari García Pérez. Y me gustaría, Mari, que nos dijeras si podrías explicarnos cómo ha sido el último contacto que se ha tenido con el Ministerio. ¿Qué conclusiones podrían sacar? Pues las conclusiones son que el Ministerio tuvimos ese contacto porque fuimos invitados por el alcalde de La Unión, por Joaquín Zapata, para que él tenía esa entrevista con Hugo Morán, con el secretario de Estado, y fuimos invitados por él. Entonces, sin información ninguna, nosotros desconocíamos la información que había, y resulta que el alcalde tuvo una filtración del informe que estaba haciendo el CEDE. Entonces nos lo facilitó y estuvimos echándole un vistazo, y cuando llegamos allí a la reunión, al Ministerio, pues ya teníamos esa información. Este hombre, pues bueno, a los planteamientos que le estuvimos haciendo, porque proponen unas cosas que son disparatadas, que bueno, luego Pedro Marto explicará la situación que hay. Entonces nosotros, pues lo que le dijimos es que no estábamos dispuestos a que se sellara la bahía. Y yo fui, en ese momento, en esa reunión del Ministerio, fui consciente de que la idea
es sellar, sellar y sellar, y como no nos movilicemos y hagamos algo que suene y que eso se pueda revertir, van a sellar. Vale. Entonces, de hecho le dije, digo, allí no van a sellar ustedes, digo, no van a mover allí nada, exceptuando llevarse lo que han echado allí, llevarse la escollera, llevarse las balsas, llevarse lo que han echado allí que nos estorba. Dice, bueno, pues si ustedes no quieren que se ejecute el proyecto, pues no haremos nada, no pasa nada, no se ejecuta y ya está. Fue una sensación pues, de abandono por parte de la Administración con un problema tan importante en todo el Mediterráneo y que requiere una solución ya urgente. Muy bien. Muchas gracias, Mari. Pedro, ¿nos podrías decir o sintetizar cómo hemos llegado al momento actual? Podemos diferenciar, tenemos un proceso, tú lo has explicado muy bien, hasta el 90 esto está funcionando, son casi 60 millones de toneladas las que se vierten al mar, a un ritmo de una media de 5.000 toneladas diarias, y a partir de los 90, el año 91, empieza a discutirse qué se hace con esto. Que bueno, yo aquí hablo un poco también en nombre del conjunto de los colectivos, para poner en valor el trabajo que venimos haciendo de forma unitaria, tanto los colectivos, todos los colectivos de Portmán, junto con los colectivos vecinales de toda la comarca, representados la Federación de Vecinos, las organizaciones ecologistas que finalmente no han podido venir, algunos de ellos a la mesa hoy, y la propia Fundación Serra Minera, ¿no? Y ese trabajo unitario ha tenido reflejo en que hemos tenido voz en esta comisión de seguimiento que se creó en el año 2006, ¿no? Que conseguimos que hubiera una representación. Yo quizás soy el más longevo ahora mismo de esa comisión, porque estoy desde el 2011 presente, de forma continuada, antes sustituyendo a vuestro pormanero de pro, Ginés Guerrero, que estuvo haciendo toda esa labor antes de. Bien, voy a la pregunta tuya. Sintetizando, desde el 91 hay como 4 etapas claras, en las que hemos tenido un debate, se está moviendo la cosa entre estas dos alternativas o soluciones para la bahía. Unas soluciones basadas en retirar los materiales, en dragar y retirar y llevárselos de aquí, llevárselos a un depósito de residuos, y otras basadas en mantener el material donde está. La primera etapa es la que nos lleva, después de todo un proceso de distintas alternativas, en 2004 el Ministerio se encuentra con 3 alternativas. Una era la del sellado, pero un sellado con un revestimiento con escollera en todo el frente de la bahía. La otra era adelantar la bahía, la orilla, dejarla a 250 metros respecto a 1957, y la tercera es una orilla de 100 metros respecto a 1957. Eran estas alternativas, esta era la de la escollera, o sea, era toda una zona verde que en aquellos momentos algún consejero a nosotros nos enseñó, convertida en un campo de golf, o sea, esto estuvo previsto con esa idea. La otra alternativa era de un dragado muy amplio con un macropuerto enorme de más de 1000 amarres y no sacando los estériles, sino empujándolos hacia el mar, lo que llamaban reperfilado, en esas dos alternativas, la 2 y la 3. Todo eso motivó, como sabéis, una respuesta social fortísima aquí en la bahía, en Portmán, y en el conjunto del tejido social, con esa manifestación contra el sellado, con esa pancarta humana, y llevó a que el Ministerio recogiera el guante de la propuesta que salió de los colectivos vecinales de aquí de Portmán, hiciera esta otra alternativa, la 4B, que se basaba en lo que había salido de aquí desde los colectivos. Esta alternativa, recuperando el puerto y con un dragado parcial de 250 metros, y otra alternativa que decía, bueno, si quieren un puerto deportivo, porque era el empeño de la comunidad autónoma y del ayuntamiento entonces, que lo hagan detrás de la playa. Bien, eso llevó a que en enero del 2006 se firmara el convenio que ha dado pie a todo este proceso de intentos de regenerar la bahía de Portmán. Un convenio que llevó, en base a esa alternativa un poco consensuada, ¿no? Llevó también a que se hiciera un concurso de ideas en 2007 y que se desarrollara un proyecto piloto
que Melita nos puede explicar muy bien. Esa fue la idea ganadera, la de in situ, en la que debía basarse el proyecto que tenía que hacerse. Y entre 2007 y 2011 se hizo ese proceso de todo el proyecto piloto de energización in situ de los estériles, ¿no? Con 2 fases diferentes. Bien, y llegó el 2011 a que estuviera, desde el 2007 hasta al 2011 se llevó a cabo todo el proceso de elaboración del proyecto y de la evaluación de impacto ambiental de ese proyecto, que era con este perfil que tenéis aquí. Lo que pasa es que eso lo vivió en primera persona Pedro Antonio Ríos, como director general de Costas. El proyecto se licitó, se empezaron las obras de adecuación de la Corta San José, pero hubo un cambio de gobierno y con el ministro Arias Cañete en el gobierno se echó totalmente para atrás el proyecto. Se anuló la licitación y se paralizaron las obras. Y dejó además de reunirse la comisión de seguimiento, tardó 3 años en volver a reunirse la comisión de seguimiento del proyecto, y el Ministerio en primer lugar revisó el proyecto para reducirlo, para reducir el coste, dividiéndolo en 2 fases, pero luego en mayo, a partir de mayo de 2013, vino un conejo de la chistera, que era un proyecto que no fue ni proyecto, una idea de Acciona unida a área internacional de convertir la bahía de Portmán en una explotación del mineral de hierro que seguía habiendo en los residuos de la bahía. Eso suponía, la idea del planteamiento era dragar toda la bahía, recuperar la línea de costa original y separar por medios mecánicos la magnetita de las arenas y además todo el resto de los estériles llevarlos a las cortas mineras. O sea, una cuestión descomunal. Y además sin que fuera necesario nuevos estudios de impacto ambiental ni nada, supuestamente, ¿no? Esto fue muy lejos. Hubo un concurso del Ministerio para declarar, para la cesión del dominio público marítimo terrestre durante 10 años para explotar el mineral de hierro. Un concurso al que solo se presentó una empresa, una filial de ARIA, y se le concedió la concesión. Lo que pasa que en 2014, a final de 2014, resulta que la empresa entró en concurso de acreedores y detuvieron al gerente. Y el fiasco, el castillo de naipes se derrumbó totalmente, ¿no? A partir de entonces, entramos a la tercera fase. Hay que volver al proyecto de 2011. Y entonces, ¿qué fue lo que nos dijeron en el Ministerio? Pues si no sale esto adelante, lloraremos y retomaremos. Y eso hicieron. No lloraron, ni pidieron disculpas ni nada, pero siguieron adelante. Entonces volvieron a licitar el proyecto 2011 con algunos cambios, sobre todo un cambio importante, que redujeron un presupuesto de 82 millones a 32, que al final fue por lo que se contrató. En agosto de 2016 se contrataron las obras con quien resultó, después de un proceso muy tortuoso de licitación, y se iniciaron las obras a finales de 2016 hasta abril de 2019. Y en esa obra se hicieron lo que sabéis que se hizo, de completar la adecuación de la corta, de llevar a cabo el dragado inicial del primer metro superficial, que es el más contaminante de los 250 metros iniciales. Ese primer metro se llevó detrás y se inertizó con filler calizo para construir las balsas que luego se construyeron, en las que se iba a hacer el proceso de secado del material que se dragara, y se construyó incluso el primer tramo de la cinta transportadora que tenía que llevar los estériles secos a la Corta San José. En 2019, y entramos ya a la última etapa, hasta ahora, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que dice que invalida la adjudicación que se hizo y que obliga a dar marcha atrás y empezar desde el principio al Ministerio. Una sentencia que tuvo recursos, que tal, y que hasta 2022 no se cerró el proceso judicial, Entonces, el 11 de abril, como sabéis, el Ministerio paraliza la obra. Hugo Morán vino aquí a explicarlo, y además se evidencia que las deficiencias que habían aparecido en la ejecución del proyecto obligaban a una serie de modificaciones que no permitía la ley de contratos, porque superaban el 10%, y que obligaban sí o sí a hacer un nuevo proyecto y un nuevo proceso de licitación.
Y entonces, desde entonces estamos en esa. ¿Cuál es el nuevo proyecto para licitar, para hacer, en el que se tiene que basar la regeneración de la bahía de Portmán? Perdón, le he dado marcha atrás. El 2020... Está agotando el tiempo. Termino. Es que es un poco largo el proceso. En 2020 el Ministerio ya nos plantea 3 opciones. O continuamos con el proyecto que se estaba desarrollando, mejorando, resolviendo los problemas técnicos, o volvemos a la idea de extraer todos los estériles de la bahía, o volvemos a la idea del sellado. Y nos plantearon entonces esta opción. No la llamaban el sellado, la llamaban actualización de la recuperación y adecuación de la bahía, pero es la misma que se está planteando ahora. Dejar la línea de costa donde está, con una playa, y recuperar el puerto en donde está, en el puerto de lo que supone rellenar la laguna que se había formado, ¿no? Ahí hay todo un proceso, que sabéis, de licitación muy complejo. Se contrata a una empresa para que redacte y elabore ese proyecto, y lo primero que tenía que hacer era un estudio de alternativas. Y nos presentan 2 grandes bloques de alternativas. Las alternativas 3, que es un retranqueo de la línea de costa de 190 metros, ya no 250, pero sí 190, con 3 opciones diferentes. Una de ellas, la que hemos reclamado, de que los estériles no los dejaran en monte aquí, sino que se llevaran a una corta. Y la otra alternativa, que es las 4, que es el sellado de la bahía, y dejando solo el dragado a la construcción del puerto. La línea de costa se deja 50 metros más mar adentro de donde está. Y en 2025 el Ministerio nos planteó, después de lo que planteamos los distintos colectivos, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, que defendíamos la alternativa 3B, la de el dragado y la retirada de los estériles, nos plantea como opción esta maqueta, que es de nuevo esa opción del sellado, pero ni siquiera recuperando el antiguo puerto, sino dejando un pequeño puerto ahí en el lastre donde está. Y a partir de ahí, ¿qué ha hecho? Se ha hecho varios estudios del CEDE, que por un lado dicen que la alternativa 3 no es viable porque se vuelve a contaminar la playa, y lo que han hecho ahora es un estudio de alternativas para ver cómo se puede sostener en la playa, dejándolo donde está 50 metros más adentro. Y han hecho estas alternativas. Son abriendo 2 espigones en los laterales de la bahía y dejando un pie de playa a menos 5 metros de profundidad para sostener lo que se haga. Y abriendo la opción de que se pueda hacer esto, pero dejando el hueco para que se pueda construir el puerto, pero sin tocar eso. Hasta ahí es donde el resumen... Así estamos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Perdona. Melita, ¿qué te parece que tiene más riesgo? ¿Sacar los residuos de la bahía o sellar la bahía? Bueno, eso es una buena pregunta. Bueno, en primer lugar... No es mía, ¿eh? Vale. En primer lugar, quiero dar las gracias aquí a la organización por contar conmigo esta tarde, que para mí esto es un placer y estoy encantadísima de compartir este rato con vosotros. Y además me encanta también el ver caras jóvenes, aunque todos somos jóvenes, pero caras más jóvenes entre los presentes, con lo cual todavía pues me entra mucha más ilusión y entusiasmo por el asunto. Siempre, en efecto, el hecho del transportar y el hecho de inmovilizar, pues yo siempre, lo primero que digo es que en este mundo se puede hacer de todo siempre y cuando se haga bien hecho. Y ya el tomar una decisión u otra, pues a veces depende pues de una serie de factores, pues estéticos, económicos, políticos, sociológicos, etcétera. O sea, eso ya pues cada uno tal. Pero se puede hacer todo, una cosa o la otra. El hecho de inmovilizar los estériles es fundamental, tanto si se trasladan como no se trasladan. Nosotros hay un principio que es que las cosas
siempre y cuando se concentren y se inmovilicen, pues no representan ningún riesgo para nadie, siempre y cuando estén controladas. Ahora bien, si te dedicas a dispersar y te dedicas a esparramar, etcétera, pues entonces sí, es cuando tienes el problema. Entonces, por un lado, el estéril es un residuo que es peligroso, dentro de unos límites, tampoco es que sea, no estamos tampoco tratando de residuos radiactivos ni nada por el estilo, pero es cierto que puede presentar un peligro para la salud, tanto para las personas como para los ecosistemas, y ese es el motivo uno de los motivos por el cual hay que hacer una recuperación del entorno. Si no hubiera sido así, pues no estaríamos aquí hablando. O sea, habríamos hecho otro tipo de actuaciones y estaría esto ya todo solucionado. Ahora bien, por eso digo que el traslado a una corta, pues en principio dice, pues muerto el perro se acabó la rabia, o sea, me lo llevo fuera, pues ya está, ya hemos quitado el problema, sí, pero me lo tengo que llevar en unas condiciones muy específicas, me lo tengo que llevar estabilizado, no me lo puedo llevar tal cual, o sea que hay que estabilizar también el residuo, no me lo puedo subir conforme va saliendo el camión, ale para la corta. Luego además eso también presenta unos problemas, y es que una vez que se seque y se oxide, pues la corta pues va a reventar. O sea, quiere decir que eso aumenta en volumen un montón, porque el problema de estos minerales que componen estos residuos es que son susceptibles de la alteración del medio ambiente, que es el agua, y es el oxígeno, que es lo que tenemos en la atmósfera. Y cuando incorporan esos elementos, el oxígeno y el agua, estos minerales pasan de tener un volumen A a un volumen 2A o 20A. La cosa puede multiplicarse exponencialmente. Entonces quiere decir que la corta, pues a veces no va a ser solamente una corta, sino que serán necesarias varias cortas. Entonces, como digo, se puede hacer, lápiz, papel, ingenieros, calculen y no hay más historia. La otra opción, el aprovechar esos residuos, yo no digo que se queden aquí, ni tampoco esto no. Y el residuo habrá a una parte pues tendrá que estabilizarse y formar parte de un paisaje nuevo, y construir lo que será un nuevo paisaje, que no será el que tenemos ahora ni el que tuvimos, porque no podemos recuperar lo que tuvimos. O sea, por mucho que queramos no vamos a llegar nunca. Ahora podremos ayudar a la naturaleza a hacer un nuevo paisaje que nos recuerde al que tuvimos y que además sea nuestro y nos permita seguir con nuestro hábitat y con nuestro pueblo y con nuestra bahía. Digo, en ese aspecto hay también soluciones que se han planteado, que se han investigado, ya se iniciaron las investigaciones paralelamente al proyecto piloto. Cuando estuvimos trabajando en el proyecto piloto, que estuvimos hablando, viendo a ver cuál era la naturaleza de los materiales, su peligrosidad, su análisis de riesgos, que fue principalmente lo que más trabajamos, y en una tecnología, fue la puesta en marcha de la tecnología. La tecnología que nosotros pretendíamos era una tecnología de recuperación, que era sobre todo de estabilización del residuo. Le empleábamos para ello el filler calizo, es decir, un residuo de cantera que no sirve para nada, se mezcla con el residuo, aporta y sube el pH y por lo tanto para esa oxidación y esa alteración que he hablado antes y permite que los metales se queden donde tienen que estar, es decir, sin moverse y sin pasar al ecosistema en ese aspecto. Pero además quiero decir que hay otra solución, que fue lo que digo, que además de esto paralelamente, fue la posibilidad de utilizar ese material mezclado con el filler calizo, incorporarlo como árido en el empleo de un hormigón que sirviera pues para, no digo para hacer casas, porque aunque es un hormigón que da
se ha hecho pruebas y da por supuesto, unas condiciones a la alteración muy buenas, o sea, que es resistente a la alteración, no se ataca por el agua del mar, etcétera, no cede metales por lo tanto, pero es que además, pero bueno, si uno no quiere ponerlo para su casa, es decir, para construcciones, pero puede emplearse pues para una serie de obra civil, que sabéis, pues sus bases para carreteras, para cunetas, para miles de historias. Y sobre todo, estamos hablando de puertos, para hacer escolleras. Entonces, la posibilidad de emplear parte de esos residuos, o lo que sea necesario, como árido para hacer escolleras, para estabilizar la playa, para hacer un puerto, pues puede ser una solución que, junto con todas las demás, aporte y, digamos, valorice cualquier proyecto y sobre todo lo haga más sostenible y lo haga más razonable, y que a ver si tuviéramos suerte y alguien pues se anime y, en fin, fue una pena, pero en fin. Muchas gracias. Nada. Oye, Pedro, ¿cómo crees que ha afectado la situación de la bahía a Portmán y a todo el municipio? Te voy a rogar brevedad, porque si no, no vamos a cumplir con los tiempos. Muy mal. Ya. Paso palabra. Venga. En principio quería pedir, Miguel Ángel Esteve hasta esta mañana, a media mañana, ha intentado poder venir y ha lamentado al final no poder venir. La pregunta que me hace el moderador es muy interesante, me alegro que me haga usted esa pregunta. Realmente es muy difícil ver una perspectiva de futuro para Portmán mínimamente halagüeña sin poder recuperar la bahía. Y voy a intentar poner el énfasis, pues Pedro ya lo ha comentado, supongo que en la mayor parte del público lo tiene claro, no solo en el tema ambiental, sino fundamentalmente en el tema de salud. Salud para los ecosistemas y salud para las personas. Es fundamental que esa situación, y no me refiero fundamentalmente a la bahía, desde lo que hicieron desde el laboratorio, lo que se hizo después en el tratamiento de esa mezcla con el fil y el calizo, que decía la profesora Pérez Sirvén, de alguna manera lo que hay en la playa, es verdad que hacia el poniente, al lado del puerto, que no se trató, sí que ahí además se ven los amarillos perfectamente como están ahí disponibles y son peligrosos, pero hablo para la salud fundamentalmente de la zona que circunda al pueblo. Esos pantanos que aquí en el Portmán llamamos estériles y que no son estériles, para nada son estériles, esa alteración supergénica que comentaba la profesora, van creando problemas y los vamos respirando, porque además son tan finos que realmente entran en todos sitios. Entonces, atención, porque no solo las perspectivas de trabajo, que es muy importante, sino también las perspectivas de una mínima calidad de vida que tenemos que atender. Bueno, dejo en este momento, y como habrá una segunda, ¿no? Te voy a preguntar luego más cosas. Manuel, ¿cómo está viviendo la juventud esta situación y cómo crees tú que debería implicarse? Pues Gonzalo, la realidad es que la regeneración de la bahía de Portmán no es un tema que esté presente en el día a día de los jóvenes. De hecho, aquí mismo lo puedes observar, ¿no? Bueno, ¿Cuánta gente...? Hay algunos, Bueno, Levantar la mano, pero no es algo que los sea jóvenes. prioritario para los jóvenes de este pueblo. Y es, la verdad que es una pena muy grande, porque la existencia del problema para nuestro municipio y para nuestra comarca debería de ser la bandera que deberían llevar los jóvenes, porque es el futuro que nosotros le vamos a legar a ellos el día de mañana. Bueno, le voy a legar, me considero todavía joven. Entonces, creo que existen varias razones, y en primer lugar es que los jóvenes hemos crecido desde pequeños viendo el problema que tiene esta bahía y que nunca ha habido ninguna solución definitiva para ella. Hemos escuchado desde que éramos pequeños, pero es que todo sigue igual. No hemos avanzado nada, sino al contrario, hemos ido a peor. De hecho, es que hoy en día los jóvenes ya ni siquiera luego podemos ir a bañarnos a esa bahía donde hemos jugado cuando éramos pequeños. Entonces, es una lástima que perdamos esta identidad que tiene Portmán tan grande. Y pues poco más, es decir que la bahía, pues esto,
una cuestión medioambiental, pero que es una parte de la identidad de nuestra historia y la oportunidad que tendrá nuestro territorio en los próximos años. Y considero que uno de los desafíos más importantes es conseguir que la juventud pase de ser una mera observadora a participar diariamente y activamente en este proyecto y en la resolución de este problema. Muy bien, lo ha hecho muy bien, estaba nervioso. Antonio, antes de pasar a las preguntas del público, como última pregunta, cuéntanos tu experiencia como director general respecto a la bahía de Portmán. Bueno, brevemente, ¿eh? Bueno, buenas tardes y muchas gracias por contar con mi opinión, que a esta altura de la circunstancia y la situación creo que vale como una más de vosotros, ¿no? Yo conocí el problema de Portmán sobre el año 93, cuando el CEDEX plantea 3 soluciones, a grandes decir, una sellar, ya estaba en el año 93, otra recuperar toda la bahía, un porcentaje grande, y la otra, esa opción de 250 metros para recuperar también el puerto. Puerto, competencia de la comunidad, restauración de la bahía es competencia del Estado. Bueno, la dinámica siempre se ha hablado, recuperar la sierra, regenerar la bahía, porque eran 2 opciones que debían de tener una respuesta para que hubiera futuro. Es decir, Portmán, sin bahía y sin puerto, pues deja de ser Portmán. Portus Magnus, ni es Magnus ni es Portus. Necesita recuperar. Y esas 2 dinámicas, ese proyecto, termina presentándose en el 96, pero viene fin de ciclo y en las siguientes 2 legislaturas se olvida, se vuelve a recuperar. Yo cuando llego al Ministerio es en la legislatura del 2008 al 2011, se disuelve en noviembre del 2011, yo llego en octubre del 2010. Y mi pregunta en el Ministerio, cuando yo llego a esa, es: hay un proyecto, ¿y cuál es la situación del proyecto? Que estaba en marcha desde el 2006-2008, cuando esta legislatura lo coge. Me dicen que ese proyecto está archivado, está guardado, porque la evaluación de impacto ambiental no se produce porque tiene problemas. Los problemas que entonces me plantea Europa era la gestión de los residuos fuera de ello. Los 2 problemas que ha planteado. Ojo, que se queden los residuos en la bahía también tiene problemas. El problema no ha desaparecido, no existe problema cero. Mi teoría, mi respuesta a los técnicos es doble. Todo lo que ha sido generado por el hombre puede ser resuelto por el hombre, con garantía de poder abordarlo. Lo que pido a los técnicos es que elaboren un proyecto incorporando las limitaciones que para que el informe de evaluación de impacto ambiental, me costó 6 meses que se produjera, se hiciese y nos dijeran que debemos de modificar el proyecto. Se modifica y sale la licitación. El problema es el costo. Un proyecto que no se haga con las garantías adecuadas, más económico, y un proyecto con garantía se elevaba a 80 millones. No recuerdo si al final terminó siendo 79, 81, da igual, 80 millones. Que con la modificación de licitación, entonces las bajas que producían las grandes, se presentaron 10 grandes empresas que eran John Venture. Nosotros pusimos una condición, que John Venture, agrupación de empresas grandes que se asociaban para poder acometer la obra. La condición que pusimos es que al menos una empresa de ellas fuera de la zona para actuar en lo que era la generación de la arena de la playa, porque había que componer una playa al final de la obra, una vez retirados los 250 metros. Se sacaban, creo que eran 3 millones, no hacerme mucho caso en la cifra de toneladas, era una cifra no grande, pero se hacía una corta en dimensión. Bueno, sale la licitación y tuvimos una mala suerte. Cada vez que vengo a Portmán digo, coño, si hubiera durado 4 meses. Porque abrimos las plicas técnicas, se hizo la valoración técnica de los 10 proyectos. 10 proyectos, todos realizables. Todos, es verdad que las empresas cuando en esta obra no lo había, y había unas bajas de hasta el 30%, paccionaron, no sé el presupuesto que había. Se abrieron por el mes de noviembre, se disuelven las Cortes y se hacen las elecciones en noviembre, yo quedo como director hasta enero. El 12 de enero se abrían las plicas económicas. A mí me cesan el 4 de enero, no llego al 12,
para abrir las plicas económicas. Las plicas económicas hubieran ajudado, hubiéramos tenido problemas igual, porque si se quiere revisar, se revisa. Lo que sí hicimos a 6 meses antes es adecuar la corta de San José a través de Traxa, para que, una vez que este proyecto se licitara, no hubiese ese problema de ubicación. Lo que sí se produjo, y me va a perdonar que le invierta un tiempo, es algo que yo creo que a mí me gustaría reclamar, no desanimaros. Un granico, un tambor, con otro tambor, mañana hacen muchos tambores. No para, entonces pasó igual. Me recuerdo cuando la espectacular de Greenpeace, pero lo importante es comprometer que los técnicos produzcan una solución con todas las garantías. No hay garantía cero. Cuando yo me voy a operar de garganta, de vesícula, no tengo garantía, riesgo cero no tengo. Si me voy a una operación hay un riesgo, siempre lo hay, que sea el menor posible y con mayor garantía. El trabajo que costó urdir entonces a los que estabais en la comisión, primero era convocar la comisión, que desde el 2006 no se convocaba. Yo convoco la comisión. Y segundo, que se produjeran 3 cosas. Encuentro de las administraciones, ayuntamientos, comunidad autónoma y administración central. Segundo, encuentro entre la reivindicación vecinal y comunidad científica. Y tercero, grupos ecologistas. Y la empresa. Y tuvimos que mover para producir ese encuentro. Cuando venimos a Portmán a presentar el proyecto, estábamos todos, incluido Pan de Higo. Estaba. ¿Cómo se consigue eso? Pues no haciendo lo que tú quieres, haciendo lo que se puede hacer y se produce el encuentro. Pero había encuentro de la comunidad científica en el qué hacer. Había encuentro de las administraciones en el cómo hacer. La administración regional iba a acometer el puerto. Es verdad que salieron 2 ideas de puerto. Una muy grande que nosotros desestimamos desde la administración central, eran casi de, no hacerme caso, unas 1000, eran incluso unas plataformas flotantes y dijimos una cosa más dimensionada, cosa que la administración estaba dispuesta. Incluso le dijimos más. No entendáis la idea de que la administración central haga su proyecto y la administración regional haga el suyo. No, a la vez y juntos. Un convenio que existen para hacerlo a la vez, porque tú no vas a dragar o a actuar sobre una parte y dejarle para que tú hagas después el otro, porque lo que no se lleva la boda, la novia en la boda, no se lo lleva en la tornaboda. Esa es la poca experiencia. Bueno, pues ese acuerdo se produjo, se puso en marcha, se licitó, y yo estuve desde octubre del 2010 a noviembre del 2011. Año y 10. Por tanto, yo me fui en el 2011, estamos en el 2026, ha habido tiempo para correr y hacerlo. Y hay solución técnica. Lo que el hombre ha destrozado, el hombre lo puede corregir, la hay. Y el costo no va a estar muy por encima de las cifras que han tenido ahí. Lo que es irrisorio es que se saquen y se diga que vamos a gastarnos 25 millones en dejarlo todo como está y en lugar de una bahía hacer un cabo que se mete para dentro del mar. Eso yo no considero que es una solución para Portmán. Yo no vivo en Portmán. Yo soy de la Huerta de Murcia, no soy de aquí. Yo lo que pasa es que venía a Portmán desde los años 90. Pues, muy bien. Muchas gracias, Pedro. Pues vamos a pasar ahora a las preguntas de... Decir Sí. porque antes cuando he hecho mi intervención se me ha olvidado y de verdad quiero agradecerle como socio de honor que es de la Liga por estos motivos que ha explicado usted. Pues como has explicado tú. Entonces, tú tenías un lema que es, si se quiere, se puede. En un espacio de tiempo tan pequeño, llevaste el proyecto a un punto que se podía haber desarrollado. Y luego he sacado por ahí un comentario que hiciste en una entrevista y dijiste en su momento, gobernar es acordar, aunque tengas una mayoría absoluta. Y no hay mejor negociador y mejor persona con una responsabilidad que haya ejecutado una cosa con tan poco tiempo, en tan poco tiempo y tan beneficiosa para nuestro pueblo. Y yo te lo agradezco de corazón en nombre de todos los que trabajamos por este motivo. Yo agradecido a vosotros por seguir luchando. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a las preguntas del público, que era el objetivo. Es decir, ahora sí que os voy a pedir, no me habéis hecho ningún caso como moderador,
No me van a contratar más, pero voy a pedir que seáis breves, por favor, en las respuestas, porque si no, no va a dar tiempo. Voy a empezar con Pedro Baños. Sí, por eso. Por eso voy a empezar contigo. Te voy a premiar empezando contigo. Tengo una pregunta aquí que dice: ¿quiénes se deben implicar en la restauración? No sé quién la ha hecho porque no lo dice, pero esa es la pregunta que te regalo. Pues mira, ahí lo tienes. Antonio Miranda. Las competencias sobre la bahía son de la Administración Central. Espera, es que estoy tomando fuelle, déjame. Las competencias de la comunidad autónoma para el puerto, las ha explicado muy bien Pedro, y las conocemos aquí la mayoría. Es verdad que lo que sabemos, y el último informe del CEDES que ha puesto Pedro, donde deja ese espacio para poder hacer la administración competente la entrada al puerto, es porque sabemos que no hay una buena relación entre la administración central y la administración autonómica. No es de ahora, es de hace tiempo. Lamento que se haya ido Pedro López Milán, que acaba de salir. Él, cuando como alcalde, nos contaba algunas de esas aventuras, y Pedro, cómo había en las comisiones de seguimiento una forma de trabajo muy adecuada, todo el mundo buscando lo mejor, y al salir, pues alguna fuente le ponían la alcachofa al político de turno y aquello era un desastre. Entonces, esa, digamos, respeto institucional se perdió hace mucho tiempo, y creo que esa es una de las reivindicaciones que nosotras como ciudadanos tenemos que exigir a nuestros representantes políticos. Todos hacemos política, todos. Otra cosa son los dirigentes políticos. Y esos dirigentes políticos tenemos que obligarlos a que se pongan de acuerdo. Tenemos un ejemplo muy corto, no me voy a enrollar, pero la mayor parte de aquí sabéis este trabajo que está haciendo, subvencionado por el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Turismo, y es un buen ejemplo de cuando las tres administraciones han colaborado económicamente en distintos niveles. El Ayuntamiento muy poco, porque es mucho más pobre, el Ministerio mucho más, pero sí está haciendo un trabajo muy interesante para poder hacerlo. ¿Quién debería estar ahí? Todo el mundo empujando. Y desde aquí creo, como decía Mari, recojo la bandera, tenemos que ser capaces de animar, ponerle comillas, obligar a nuestros representantes políticos a que vayan de la mano, a que se unan, porque si no, no vamos a conseguir que funcione. No es la primera vez, Pedro Antonio nos lo contaba, pero no es la primera vez en 2011 cuando se pierde. Yo recuerdo, y los de mi edad os acordaréis, en febrero del 86 estaba en información pública ese proyecto de restauración que entonces la Cristina Narbona, secretaria de Estado, se hizo, alegamos, y en marzo del 86 son las elecciones que gana por primera vez Aznar, el Partido Popular, y se fue al garete. 96. No. En el 86, 86. Aznar gana en el año 96. Eso sí. Ahora ya hablamos de 96. 93 a 96. 96. Y antes, el año anterior, en mayo, se aprueban las directrices. En mayo del 95. Se aprueban las directrices de relación territorial y 2 semanas después hay elecciones y gana el Partido Popular aquí. Entonces, hemos tenido unas avatares, unas circunstancias que nos han llevado, y no nos debemos dejar nosotras, los que vamos a ser los principales beneficiarios y somos los principales perjudicados, no solo en temas de desarrollo socioeconómico, sino de salud, que es lo que os decía antes, para que nuestros representantes se pongan de acuerdo y hagan que esto funcione, porque sí, como decías, si se quiere, se puede. Está clarísimo. Pero, Meli, perdóname, Gonzalo, dime. Pedro. Ya te he animado. Yo también, sí, me ha animado en esta pregunta porque yo también he visto cómo las tres administraciones pertenecían al mismo color político y la bahía sigue igual. Entonces, no tiene nada que ver el color, tiene que ver la administración. Claro, el hecho de que sean administraciones distintas. Claro. Siempre pienso. claro, Mari, sí que... esta es para ti. Me lo hace... Gonzalo, si me permites, por aclarar, por Sí, claro. responderle a él. Sí, hubo un momento que estuvieron los tres que estaban con el Partido Popular. Fue esos años que hemos estado explicando que hubo todo ese fiasco del proyecto y que se empezara el proyecto con la tercera parte casi del presupuesto, en el 2016. Si es que ese ha sido el problema, es decir, que todos esos años han sido años perdidos desgraciadamente. Y esto es un poco lo que ellos están planteando. Esto es una reclamación que hemos hecho todos los colectivos. Esto no sale adelante si no es como estaba planteado desde el principio, con el consenso de todas las partes, de las tres administraciones, gobierne quien gobierne en cada parte.
y no puede ser una dinámica de enfrentamiento, porque es que eso es estéril y no lleva a nada. Muy bien. ¿Puedo decir, Mari, ¿puedo decir una, sí, claro, una cosa? claro. No. Es que estamos hablando de las administraciones y muchas veces no es solo las administraciones. Yo recuerdo muy bien cómo a la hora de producir, para hacer la obra, había que convencer al dueño, al que tenía la concesión, para la cesión de la Corta San José. Sí, claro. Y no había una posición común entre lo que eran los grupos ecologistas y las demandas que tenía esa. Y se produce esa discusión con Alfonso García y su hijo, y hay empresarios de aquí que a mí me ayudan, Mariano Roca me ayuda, en fin, no vienen al caso las personas que ayudan para convencer, y cuando venimos ahí abajo de la bahía, en la misma reunión donde se presenta, estaban los grupos ecologistas invitados y estaba Alfonso García presente. Es decir, que también hay intereses y maneras de entender la solución que también hay que concitar. Comunidad científica, reivindicación vecinal, administración y dueño económico de la actuación. Claro. Mari, te voy a hacer una pregunta que me traslada un padre que le hace a su hija de 16 años. Dice, papá, ¿te merece la pena tantos años luchando? Pues evidentemente por lo que he explicado antes y por lo que siento y por lo que me dicta mi corazón y por lo que nos dicta muchísimas personas de las que llevamos toda la vida luchando, evidentemente merece la pena. Y creo que algunos vamos a terminar nuestras vidas luchando por esto si no lo conseguimos antes de que nos toque acabar en este plano de vida. Y sí que merece la pena infinitamente. Yo lo que quisiera es que todo el mundo tuviera, si pudiera trasladar el sentimiento de arraigo a esta tierra que yo tengo a los demás, creo que se movilizarían conciencia. Y hay alguna gente que sí, que tienen ese mismo sentimiento que tengo yo y que tenemos mucho, pero tenemos que trasladarlo. Y a lo mejor estamos fallando en algo que no sabemos trasladar ese arrojo de decir, es que quiero defender esto y mi tierra y quiero sacarlo adelante. No sé cómo podríamos hacerlo, pero bueno, en ello estamos. Melita, te traslado a ti una pregunta. Dígame. Dice, la voy a leer porque es larga. Dada la problemática del sellado sí o sí, ¿es posible remover los residuos en condiciones de seguridad para realizar un dragado? La comunidad científica está dividida en este tema que tanto afecta nuestra salud. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que ya... Más o menos lo has dicho ya antes. lo he sí. dicho antes. O sea que, en efecto, o sea, es un problema, pero en fin, que todo se puede hacer pues, poniendo los Que hay medios. soluciones. Y por otro lado, si no se hace, pues también hay otras opciones. Dígame. Muy bien. Ah, Ya, bueno, ¿qué? sí, pero no puedes hablarlo. siempre. nada, muy bien. Es que si no me dejas hablar a mí, no sé qué hago. Exactamente. Muy Mari, bien. te hago otra pregunta. ¿Qué papel debemos tener los vecinos en la toma de decisiones, dado que el Ministerio no ha sabido gestionar adecuadamente la participación ciudadana? Pues debemos de tener un papel en este escenario principal. Primero porque siempre nos dejamos aconsejar por técnicos que apoyan las teorías que tenemos los vecinos y son ecologistas y son científicos y técnicos que avalan lo que nosotros pedimos, que no es ningún disparate, que técnica y medioambientalmente con seguridad se puede hacer, y lo que han comentado los técnicos y los científicos, que se puede hacer, que todo se puede hacer. Entonces es una decisión política que tienen que adoptar y que entendemos que puede ser porque no quieren invertir el dinero, por distintos motivos, pero no es ni la salud medioambiental, ni la salud para las personas, ni ningún tipo de cuestión de salud, porque todo tiene solución. Muy bien. Pedro Antonio, esta es para ti. Dice, el día 22 de septiembre del 2011, que tú estabas todavía en la dirección general, ¿no? Salió publicado en el BOE 79.402.304,42 euros. ¿Alguien nos puede explicar qué pasó después? La cuantía con la que sale el proyecto luego tiene X correcciones y puede ser esa cifra, pero fijaros que está hablando de septiembre, ha dicho 2011, ya estaba, ahí estábamos abriendo las plicas técnicas, es decir, que la cifra salió antes, salió por el mes de abril, porque si no, no podíamos estar abriendo las plicas
me refiero a las técnicas, la valoración técnica en el mes de noviembre. Las elecciones se hacen en noviembre, por la fecha puede estar confundida, pero la cifra más o menos, Más o menos, 80 millones sí lo has dicho es lo antes. que estaba. Porque el proyecto inicial, sin las garantías, pues era mucho más económico. Pero fijaros que aquí se metió una cinta totalmente impermeabilizada para llevarlos a la Corta de San José. La construcción de unas sitias para secar, machacar con el thriller para que eso evitase el proceso de oxidación, con las garantías que nos habían añadido. Y en la Corta había que poner el problema de la que era evitar las escorrentías, las filtraciones que puede haber, porque el mineral trasladado a la Corta, igual que aquí, si hay filtración de agua, termina llevando agua al mar, y de lo que se trataba era de actuar. Y eso encarecía. Pero la cifra no es, el problema es la voluntad. El proyecto se iba a hacer en 11 meses y sin embargo se iba a pagar en 3 años. Y esa es la fórmula que buscamos para que pudiera tener un pago plurianual. 80 millones es mucho dinero, si lo divides son al final 25, 26 cada año para hora de pagar. Es decir, que el esfuerzo está, la cifra es aproximada, no me extraña que saliera, la fecha es la que puede estar equivocada, de que sea antes. Yo creo que Sí. la fecha se refiere a la publicación en el BOE Sí, y en en el el DUE, BOE. y en el DUE, en el Diario Oficial de la Unión Europea, cuando se publica en septiembre. Y se aprueba en julio en Consejo de Ministros, en julio Claro, de 2011 claro, se publica es cuando después. se aprueba. O sea, esa supongo que es el baile de la cifra. Bueno, Pedro, esta va para ti. Te la hace Carmen Crespo. Dice, ¿se consideran engañados por el Ministerio que paralizó las obras en 2011 con la excusa de mejorar el proyecto y tras años de espera esa mejora es el sellado? ¿Me siento engañado? Sí. Sí, pero creo que no es un punto y final. María insiste en el tema, lo hemos comentado. Podemos seguir empujando y sobre todo si vamos unidos las distintas ideologías, los distintos representantes políticos, se puede seguir trabajando, claro que sí. ¿La solución es el sellado? No, ni es ahora, ni fue en 2005, ni fue en el 96, cuando ese primer proyecto que os decía que antes he bailado la fecha, en ningún momento. ¿Tiene que aparecer? Claro que tiene que aparecer, porque en cualquier evaluación de impacto ambiental lo que establece la normativa es que tiene que estudiar la situación cero, tiene que verse, pero no quiere decir que tenga que aceptarse. Y hay un tema que no quiero que se me olvide, porque se haga lo que se haga, lo que recoge el CEDES, que es el Centro de Estudio y Experimentación en Obras Públicas, en el que se basa, como ha contado Pedro Martos, esas propuestas, ya en 2003 establece la necesidad de unos pozos perimetrales a la bahía, en torno a la línea del 57, para recoger los arrastres que vienen desde la sierra y que producen un arrastre, una llegada, un transporte de mineral. Eso se hizo en el proyecto que empieza en 2016, sabéis que está por ahí ese canal perimetral superficial, hubo que insistirle, pero se hizo porque además no tenía sentido el que no lo hicieran, pero además hay que atender a que se haga uno subsuperficial. Lo que dice el CEDE en 2003, a cota de unos 15 o 20 metros, tiene que haber una malla que recoja esas aguas, que se lleven a unos pozos donde se puedan recuperar y entonces verter en función de la calidad del agua directamente. No olvidemos que si se sellase, las escorrentías superficiales cuando llueve y las subsuperficiales continuamente del entorno, porque tenemos un circo de Portmán, la bahía tiene toda una serie de laderas de montaña que recogen el agua y sobre todo cuando son las lluvias torrenciales, no debemos obviar ese elemento que es muy muy importante, no solo para la estabilidad de la obra, sino fundamentalmente para la salud de las personas. Muy bien. No, oye, Sí, perdonadme que estoy... No, solamente es una pequeña precisión. En el 2011 el Ministerio no paró nada. Fue cuando se produjo el cambio del gobierno, el nuevo gobierno, cuando entra en enero, bajo la excusa de que no había seguridad en el mantenimiento del secreto de los expedientes que habían de los proyectos presentados y había dudas de si eso había sido bueno o malo, es una excusa de mal pagador, es ya el 2012, entonces paran y no abren las plicas económicas que se tenían que haber abierto en el 12 de enero del 2012 y se paraliza por otro gobierno. En el 2011
El proyecto se abrieron las plicas técnicas y estuvimos a punto de abrir las plicas económicas. Que ojalá lo Pedro, hubiéramos te hecho. hago dos preguntas en una, ¿vale? Una es sobre cómo, si puedes explicar cómo están ayudando los propietarios de los terrenos en todo esto, ¿vale? Y la otra es sobre la laguna, si laguna sí, laguna no, para la conservación de las aves. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? A ver, los propietarios, cuando él explicó bien, cuando él hubo proyectos en 2011, sí hubo una negociación con los propietarios para llegar a un acuerdo. Y lo que había con el proyecto era el acuerdo para la cesión exclusivamente de la Corta San José. Hasta ahí llegaba el acuerdo. Y no ha habido después una negociación posterior para llegar a un acuerdo más amplio. Y una participación, porque incluso en un momento se pidió que participara económicamente, es decir, por las plusvalías que eso podía generar, ¿no? para esto, pero eso no llegó nunca a materializarse. Me preguntabas también por el Sobre tema... la laguna, parece que, Vale. que Bueno, hay una discrepancia sobre si mantener o no la laguna. A ver, es que yo me gustaría hacer una precisión, porque cuando también Carmen explicó que cualquiera de las soluciones es posible, sellar o retirar los estériles, que aquí el debate no está entre sellar y regenerar, que no es, eso es falso. El debate, yo antes lo he explicado, está entre la alternativa 3, que planteó el último estudio, que son dragar 190 metros, o sea, menos de lo que ya está dragado. Lo que está dragado en esa laguna son 250 metros. El proyecto último era 190, 60 menos. Y lo que plantea de profundidad de dragado es de 2 metros. Y ahí se dragó ya 1 metro. O sea que el debate tan terrible, científico, técnico que estamos teniendo es por dragar 1 metro más. Esto es lo que estaba en discusión. Porque lo que no se draga, el resto se sella. O sea que no es que estemos blanco o negro, no. Y la cuestión es, nosotros lo que estamos defendiendo es, tenemos que dragar, retranquear la línea de costa por 2 razones. La primera la he dicho es, porque si no esto no es bahía. Y Portmán deja de ser Portmán. Y la bahía de Portmán es otra cosa. Y segunda, porque en un escenario de cambio climático es un contrasentido absoluto intentar ganar el terreno al mar. Si es que se lo come el mar. Entonces, con esas 2 razones que hemos estado defendiendo, es sí o sí tenemos que convencer como sea al Ministerio de que la única alternativa es un dragado parcial y que permita, que era el acuerdo que le habíamos conseguir al Ministerio, que el dragado llegue hasta el antiguo puerto de Portmán, porque si no, nunca habrá puerto. La comunidad nunca va a hacer un dragado para recuperar el puerto de Portmán, para hacer un puerto deportivo, porque eso es absolutamente infinanciable. Entonces, es necesario esa recuperación parcial, ese dragado, y para el material que se drague hay muchas alternativas, algunas las ha dicho ella, y la hemos apoyado. Si se puede utilizar en la construcción de los diques de abrigo, se pueden utilizar las arenas negras, podemos sellar las balsas que tenemos justo detrás de la línea del 57, con lo que se saquemos y depositar allí. O sea, hay alternativas incluso para minimizar lo que hubiera que sacar fuera. Muy bien. Mucho. Muy bien, la última pregunta va a ser para Melita. Sí, te la hace Paco Fernández Antolinos. Y dice, ¿son tan irrefutables las razones científicas que indica el Ministerio para decir que la única solución viable y medioambientalmente razonable es el sellado de la bahía de Portmán? No, para nada, para nada. Vamos, aparte de que, no sé, si es que no veo el informe, o sea, en qué se apoya el Ministerio para decir que la única solución ambientalmente posible sea el sellado o el sellado total de la bahía. O sea, está claro que habrá una zona en que yo jamás, y además que para mí la palabra sellado se sella un vertedero. Esto no es un vertedero, esto es otra cosa.
Ya. Que se haya usado en el sentido de que se haya echado residuos a una zona y tal, pero esto no se trata de un sellado, se trata de una inmovilización, una adecuación, una recuperación, la fabricación de un suelo artificial, que es lo que nosotros llamamos un tecnosol, y nosotros lo que hablamos es de tecnosoles y de colocar tecnosoles en la bahía de Portmán, en las zonas que no estén cubiertas por el agua. Es más, y las zonas que están debajo del agua también necesitarán una rehabilitación. O sea que no solamente va a ser cuestión de dejar que el agua invade, sino que habrá que estabilizar esas playas y esa zona que está sumergida, y habrá que estabilizarla, y habrá que, sobre todo, pues para que no se produzcan estos movimientos, estas cosas, y dar un soporte para que se forme un hábitat adecuado, marino, etcétera. Que de hecho tengo entendido por estudios de gente que han hecho estudios subacuáticos y tal, que hay poliquetos y que hay una serie de cosas que ya indican que las arenas, digamos, están estabilizándose y que posiblemente pues dentro de poco pues tengamos ya un suelo marino todavía degradado, pero que posiblemente pues se vaya superando. O sea que hay esperanza. Muy Hay bien. esperanza. Esperanza siempre. Bueno, a ver, vamos a ver, por favor. Vamos, si alguno de vosotros quiere comentar algo para cerrar. Sí, yo quería reforzar un poco la respuesta un poco a esto, incluso conectándolo con la otra pregunta que había sobre si es seguro, por esa supuesta división de la comunidad científica con el dragado y tal. El propio informe del CEDEX, en el que se basa el Ministerio, reconoce que es seguro la opción del dragado que está planteada en esta alternativa, porque se hace con un sistema de doble estaca que cierra totalmente el frente de la bahía y se trabaja con maquinaria terrestre, que es lo mismo que ya se hizo. O sea, el dragado que se hizo de este primer metro superficial, ¿ha tenido algún problema ambiental aquí con ese dragado? Es que ese trabajo se documentó, ha habido analíticas durante todo el proceso por parte de los técnicos que han estado, una empresa que estaba contratada para seguimiento ambiental de las obras, y no ha habido problemas ambientales significativos con esos trabajos. El sistema que se utiliza, insisto, es una doble estaca que cierra totalmente, convierte eso en una laguna y permite trabajar con maquinaria terrestre para retirar los estériles. Y los estériles que se retiran hay que tratarlos como ella dice, hay que inertizarlos, hay que trabajarlos con filler calizo, y hay que luego, sí, hacer toda una cubierta estable, impermeabilizando, evitando que haya filtraciones, tú también lo explicabas muy bien, con esa malla perimetral, para evitar que haya filtraciones y que al final haya transposición de metales al mar. Pero perfectamente posible y científico, y de hecho, por eso, en apoyo a las alegaciones, que yo os animo a que las veáis, que presentamos al Ministerio, donde además revisamos uno por uno todos los estudios científicos que se han publicado, esas estuvieron apoyadas por un grupo de científicos de aquí de la región, entre ellos María José y Melita, que son las principales personas que llevaron a cabo el proyecto piloto en Portmán y las que más conocen la problemática de la bahía. Muy bien. Yo también lo firmo. Venga, pues ya está. Bueno, vamos a dar por terminar. Lo siento, no voy a dar la palabra porque ya vamos fuera de tiempo. Luego seguro que a nivel privado te pueden responder lo que quieras. Simplemente voy a dar las gracias a todos los que estáis en la mesa por haber participado y a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias a todos.